Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace ya quizás unos 10-15 años más o menos, creo que era a final de la década de los 2000, había un sacerdote que gozaba de muchísima fama y claro, las redes sociales todavía no habían despuntado como han despuntado o se han popularizado el día de hoy, ¿verdad? Hoy en redes sociales nos encontramos una inmensa cantidad de sacerdotes que hacen una labor evangelizadora increíble a través de las redes sociales. Y es algo muy hermoso, ¿verdad? Ver cómo hay muchos sacerdotes y muchos cristianos también comprometidos a través de las redes sociales para transmitir el mensaje de Dios. Pero hace 15 años eso era bien difícil y eran pocos los sacerdotes que gozaban de una fama tan grande y de una popularidad tan grande por lo que estaban haciendo. Y había este sacerdote, me voy a abstener de mencionar su nombre, pero que él estaba en Estados Unidos, era habla hispana, y él colaboraba con uno de los canales más grandes católicos que había en Estados Unidos. Y entonces también era de esos sacerdotes que se podía pedir, ¿no?, que él viniera a los distintos países, que él diera retiros, charlas, momentos de oración, ¿verdad? Y veíamos como mucha gente pues se reunía en distintos países por la gran fama y la gran credibilidad que él había ganado debido a eso, ¿verdad? Como él tenía aquella elocuencia, aquella facilidad y aquel deseo siempre de transmitir la palabra de Dios. Sin embargo, llegó un momento en que él fue captado haciendo cosas inmorales fuera de la iglesia, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues él entró en un proceso de discernimiento que finalmente lo llevó a dejar el ministerio y posteriormente unirse como ministro en otra iglesia de denominación cristiana. Entonces, a raíz de eso, pues hubo gente que abandonó la iglesia, hubo gente que lo apoyó, hubo gente que lo criticó, hubo gente que al final se sintió muy dolida por la actitud que tuvo el sacerdote. La cosa fue de que, quieras o no, este acontecimiento tuvo un impacto muy fuerte dentro de la iglesia. Y cuando nosotros nos ponemos a ver la proporción, por ejemplo, de las personas que resultaron escandalizadas a raíz de la actitud de ese sacerdote, pues fueron muchas personas, ¿verdad?, que su fe quizás va madurando, su fe quizás puede ser fácilmente vulnerada y por eso nosotros también ahí es a donde entendemos que el tesoro que nosotros andamos cargando viene en vasijas de barro y que cuando dejamos caer esa vasija, pues fácilmente se puede llegar a quebrar. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Y se quiebra la vasija de barro con las actitudes, se quiebra la vasija de barro con las acciones que nosotros día tras día podamos ir haciendo, y se quiebra la vasija de barro no queriendo actuar como cristianos en todo momento y en todo lugar. Cuando nosotros vemos cómo nos ama Dios, Dios nos ama con todo su corazón y nos ama queriendo entregarnos todo lo bonito y lo bueno siempre. Pero vemos que Dios no para, ¿verdad?, en esa forma de amarnos. Vemos que Dios tiene esa misma forma de amarnos siempre. Pero a veces nosotros no correspondemos de esa manera. A veces nosotros podemos amar a Dios con una fuerza mucho más grande y otras veces nos alejamos del Señor. Y cuando nos alejamos del Señor podemos llegar a crear cosas que producen escándalo dentro de la comunidad, que una persona que todavía está madurando su fe o que está queriendo conocer al Señor, puede resultar escandalizada y al final, a través de un hecho que no vale la pena, podemos lastimar
la vida del otro a tal punto de quererse resentir o alejar con Dios. Cuando nosotros hablamos, a mí me ha tocado también la oportunidad de hablar con personas que no creen en Dios, que se consideran ateos o que se consideran miembros de otro tipo de religión y que nacieron dentro de la religión o dentro de la fe católica. Y yo les he preguntado, ¿ha pasado algo en tu vida que te haya hecho alejarte, o cuándo fue que tú te alejaste de la iglesia? Y me dijeron, Padre, me pasó esto. Y me dan un hecho concreto, me dan un momento, me dan un lugar. Y entonces, ciertamente, queridos hermanos, muchas veces nosotros que estamos frente a ustedes, ¿verdad? Es ahí donde también nosotros fallamos y pedimos perdón por nuestra falta, pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por el tipo de escándalos que quizás nosotros podamos producir. Y al final, pues nosotros también somos tentados. Es más, cuando hablamos de la espiritualidad o cuando hablamos de lo que Dios le reveló a Santa Margarita María Alacoque en el Sagrado Corazón de Jesús, decía, a veces los que cometen los peores pecados son los que están más cerca de Dios, los ministros del Señor, ¿verdad? Entonces, ciertamente hoy el Evangelio ha sido muy claro. Este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, tenemos que nosotros también ver y entender que todas nuestras actitudes valen, todas nuestras actitudes se ven, y cada una de nuestras actitudes, cada uno de nuestros comportamientos pueden llegar a fortalecer o a lastimar la fe de otra persona. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.